la penúltima clase. Me acaban de enviar el cronograma de prácticamente de ingreso para las notas del tercer parcial, que va a ser entre las fechas del 15 al 19 de diciembre. Estamos hablando de la siguiente semana. Ya entonces, para no tener inconvenientes, vamos a programar el examen teórico y práctico, posiblemente el día 15 o 16. Ya igual va a ser de manera virtual. Yo ya me voy a encontrar en Mina, ¿ya? Entonces el día 15 o 16 vuelvo a coordinar con los delegados, ¿ya? Igual a partir de las 9 de la noche. El examen teórico va a ser con la misma metodología para marcar pregunta de respuesta corta, opción múltiple, ya para que sea lo más rápido posible también la calificación. Y lo que es el examen práctico, prácticamente va a ser de los ejercicios que hemos visto hasta el momento, que son prácticamente pocos. Ya con lo que vamos a ver el día de hoy, con eso ya vamos a ver lo que son ejemplos o ejercicios prácticos de lo que son estimación de reservas, y con ello ya prácticamente terminaríamos lo que es la tercera unidad. Ya entonces, para el día 15 o 16 estaríamos programando el examen teórico y práctico, ¿ya? Entonces, con los delegados ya voy a poner en coordinación para que fijemos el día exacto. Para mí estaría bien el día 15, ya que también para evaluar, calificar, poner las notas, más que voy a estar en Mina, no me va a dar mucho tiempo. Entonces, fecha límite tengo hasta el día 19. ¿Ya? Eso por una parte. No sé si habrá alguna consulta o sugerencia. Sí, ingeniero, todo bien, estaría. Lo voy a ir coordinando con mis compañeros para ver si lo podemos hacer el día 15 mejor. Ya, no habría problema entonces. Ya, entonces voy a compartir mi pantalla ya para poner para poder terminar también esta parte de lo que es ejercicios prácticos. Voy a compartir. La última clase sí no quedó muy claro el tema de lo que es el ejercicio que vimos. ¿Se puede ver mi pantalla? Me confirman. Sí se logra ver, ingeniero. Ya. Bueno, en la última clase no creo que no quedó muy claro el ejercicio, así que lo he hecho en una plantilla Excel para que se entienda. ¿Ya? He hecho una plantilla en lo que es una mina a cielo abierto y otra minería polimetálica para una minería subterránea. ¿Ya? Entonces, para una minería a cielo abierto, vamos a tener un caso. El caso va a ser la optimización de una mina de carbón a tajo abierto. ¿Ya? El estudio de esta mina se realizó en el año de 1985, aplicado un pequeño yacimiento de carbón. Este yacimiento de carbón tiene una forma sinclinal y tiene dos capas explotables de hulla. La hulla es el mineral que contiene el carbón exactamente, ¿no? Entonces, el estudio debe definir la explotación óptima a tajo abierto del yacimiento, para luego yo tener que programar su explotación temporal mediante una planificación a detalle, de acuerdo con un programa de producción ya preestablecido. Entonces, para ello, una vez conocida la geometría de las capas, los criterios de diseño de la mina, se ubicaron 6 variantes de explotación, ya son como 6 corridas, digamos, en un software o mediante una simulación, un simulador, que sirvieron de base para encontrar la configuración óptima de la mina, ¿ya? Entonces, el paso a paso del cálculo de optimización fue el siguiente. Primero, se realizó la cubicación de variantes de explotación. Esta cubicación se realiza mediante un software, un simulador, ya que en base a varias corridas, donde van a ir trabajando mediante ratios, quizás leyes de corte posiblemente, van a tener diferentes escenarios, ¿ya? Entonces, la cubicación es lo más importante antes de realizar la evaluación. Segundo, determinar el precio de venta del elemento, en este caso, el precio de venta del carbón. Ya una vez que tengo el precio de venta, yo puedo determinar
los ingresos o beneficios que yo voy a obtener de la venta o la explotación de este mineral. Para calcular el beneficio en sí, tengo que estimar los costos, ¿ya? La estimación de costos es prácticamente una especialidad muy aparte, pero acá vamos a verlo en algo resumido para hacer una evaluación a detalle. Y finalmente realizar un cálculo de rentabilidad. Si se acuerdan, en el semestre anterior, en el curso de Ingeniería Económica, vimos, hicimos un flujo de caja, donde yo, en base a los indicadores, podría determinar también un nivel de rentabilidad con los indicadores, ¿no? Del BAN, el TIR, beneficio-costo. Pero acá vamos a hacer un cálculo simple para determinar la rentabilidad del proyecto, ¿ya? Entonces, el primer paso, que es la cubicación de variantes, ¿ya? Yo he tenido 6 simulaciones, 6 variantes, como dice, y en cada variante he tenido una determinada reserva o cantidad de reserva de mineral, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de la minería a tajo abierto, el principal parámetro es el análisis geotécnico. Seguramente cuando lleven su curso de meta de explotación en minería a tajo abierto, van a ver un parámetro importante que es el ángulo y altura del talud. El ángulo y la altura del talud básicamente son parámetros técnicos, en este caso geotécnicos, que hace el especialista, ya de acuerdo a la calidad del macizo rocoso, del suelo en sí, que nos va a ayudar a determinar una estabilidad permanente para la explotación del mineral, ¿ya? Entonces, en base a las 6 simulaciones, he obtenido la siguiente cantidad de reservas en toneladas de carbón, ¿ya? Y el ratio medio, que hemos dicho que es la cantidad de estéril que se va a remover por cada tonelada de mineral que voy a obtener. En este caso, este ratio medio está expresado en metros cúbicos de desmonte por tonelada de mineral de carbón que voy a extraer. Por ejemplo, ¿no? Acá me dice, por ejemplo, en la variante 1, me dice que yo tengo una reserva de 572.878 toneladas de mineral de carbón, en este caso la hulla, ¿ya? Y con un ratio medio de ¿cuánto? De 23.7 metros cúbicos de desmonte por cada tonelada de mineral que se va a remover. Y así, esto expresado en mis 6 variantes, ¿ya? El segundo paso es la determinación del precio de venta del carbón. En este caso específico, yo lo podría aplicar también para el precio de venta, no solamente del carbón, podría ser para el cobre, para el oro, o para un polimetálico que puede estar combinado con cobre, plomo, zinc, oro. Y para ello, por ejemplo, tendría que trabajar con una ley equivalente y sacar un precio equivalente, ¿ya? Pero en este caso estoy trabajando con el carbón. Y como este estudio o este diseño de optimización de esta mina de carbón se realizó en el año de 1985, el precio de venta ya estaba expresado en pesetas, ¿ya? Pesetas es una moneda, al igual que el India en aquellos años antes de los 90, los 80, en España, es una mina de España, se usaba lo que eran las pesetas, ¿ya? La moneda de aquel entonces. Entonces, el precio de venta es expresado por estas variables, ¿ya? En donde el principal variable que voy a tener es el contenido en volátiles sobre muestra seca, es decir, el ensayo que se va a realizar a la hulla, donde voy a tener contenido de carbón volatilizado y contenido en cenizas, ¿ya? Ambos expresados en porcentajes y el factor de humedad. Ya, entonces, en base a estas 3 variables, yo voy a calcular mi precio en pesetas por tonelada. Entonces, estos son los resultados del ensayo de llevar estas muestras al laboratorio y he obtenido las siguientes variables, ¿no? Humedad, 5.40%, contenido en cenizas de muestra seca en porcentajes, 26.50%, contenido de volátiles, 18.20%. En la sobre total es un valor ínfimo, no representa ningún, ningún efecto. Y poder calorífico, ¿ya? Otro dato. Los datos con los que voy a trabajar son estos 3 datos: la humedad, la ceniza y los volátiles, ¿ya? Para que una vez haga el reemplazo, los valores en volátiles de cenizas, ¿ya? De esta muestra en seco, ¿ya? Lo voy a introducir en esta fórmula de acá. Primeramente tengo que calcular cuál es mi porcentaje en volátiles. Entonces simplemente aplico esta pequeña fórmula donde me dice
18.20% que tengo en volátiles, lo multiplico por 100, todo esto dividido entre 100 menos la humedad. La humedad es del 5.40%. Y me da un porcentaje en volátiles, no del 18.20, sino 19.2%. Igualmente con las cenizas. Las cenizas, según el muestreo de laboratorio, es 26.50, pero al extraerle lo que es la humedad, me queda un valor de 28% en seco. ¿Se dan cuenta? Ambos estoy trabajando en seco. Simplemente le estoy reduciendo lo que es la humedad. ¿Ya? Entonces acá tenemos la fórmula, ¿ya? 19.24 y 28.01, ¿ya? Entonces reemplazando en la fórmula, ¿ya? Con la humedad, en esta fórmula de aquí, me da un precio por tonelada de carbón, en este caso que se va a vender, de 8.880 pesetas por tonelada. Entonces, ese va a ser mi precio de venta. Ese va a ser mi precio de venta. Hasta ahí ya tengo el paso 2, tengo mi precio de venta, ya tengo mi estimación ya de hacerlos cubicados. El tercer paso es hacer la estimación de costos. Como les mencioné, la estimación de costos es un tema muy aparte, ya incluso es una especialidad muy aparte, donde yo tengo que determinar los costos o hacer una estructura de costos para determinar cuánto va a ser el gasto que incurre en determinada actividad. En este caso, en esta mina, todos estos costos va a ser a través de una empresa contratista o una empresa especializada, donde se va a manejar precios unitarios, ¿ya? Precio unitario quiere decir que por cada actividad yo voy a cobrar una cierta cantidad de valor monetario por cada unidad de medida, que puede ser metro cúbico o toneladas. No, en este caso, vamos a ver que la mina va a prestar el servicio de una contrata especializada y va a incurrir en los siguientes costos, ¿ya? Vamos a tener el costo de arranque, carga y transporte del desmonte o del estéril hacia la desmontera, ¿ya? Que va a tener un costo de 250 pesetas por metro cúbico de estéril removido. Ya es el primer costo que voy a incurrir o que estoy estimando. El segundo costo que voy a ver es el mismo costo de arranque, carga y transporte, pero para el mineral, en este caso el carbón, hacia la cancha de almacenamiento. Esto incluye lo que son los costos de amortización, ¿ya? Como hemos visto en las clases en el semestre anterior, lo que es la amortización básicamente es la deuda, que yo voy a dividirlo en los diferentes periodos de tiempo, pero ya lo voy incluyendo en mi costo de arranque, ya porque básicamente el principal, se puede decir, activo que va a realizar este trabajo es una máquina operadora, en este caso quizás una pala, un pulquete, que me va a realizar todo este trabajo, ¿ya? El costo va a ser de 450 pesetas por tonelada de carbón removido, ¿ya? Igualmente, voy a tener un costo de transporte de carbón hacia la central térmica. La central térmica es el lugar donde se va a realizar directamente el tratamiento del carbón. Este costo de transporte va a tener un valor de 650 pesetas por tonelada de mineral de carbón removido. También voy a tener un costo de restauración de mina y escombrera. Obviamente este costo de restauración es al final de la vida útil de la mina, pero yo lo voy porrateando en los diferentes tiempos o periodos de tiempo que va a operar la unidad minera. Entonces voy considerando el costo de restauración como 300 pesetas por tonelada, ¿ya? La amortización, ya, como les dije anteriormente, es la maquinaria o la maquinaria que está a cargo del costo de operación, ¿ya? Los restantes inversiones se desglosan en terrenos, desvíos, pistas, talleres, instalaciones y, y cualquier activo o infraestructura que va a tener la unidad minera, descontados al final o se van a recuperación al final de la vida de la mina y se tienen las siguientes cantidades, ¿ya? Entonces hemos visto que mis reservas están divididas en 6 variantes, ¿no? Cada variante tiene una diferente, vamos a dividir en dos grupos especiales, ¿ya? Del 1 al 3 es una variante que tiene una infraestructura diferente a la infraestructura de la variante 4, 5 y 6, ¿ya? Entonces la infraestructura 1, 2 y 3 va a tener un costo
en lo que son terrenos, pistas, talleres y demás instalaciones de 221.55 millones de pesetas, ¿ya? Y la variante 4, 5 y 6 va a tener un costo de 257.55 millones de pesetas. Entonces, el costo por tonelada resulta de dividir estos importes entre las toneladas totales de las reservas de cada variante. Entonces, el costo de gasto general de la propiedad, ¿ya? En este caso la propiedad, en este caso la superficie o el terreno superficial, ha tenido un costo de 200 pesetas por tonelada de materia que se va a extraer. Seguramente este costo de propiedad es lo que se paga un derecho al Estado y seguramente un derecho hacia un tercero, una comunidad cercana existente dentro de las instalaciones de la unidad minera. Por eso que es un costo que lo estamos convirtiendo en precio unitario por cada tonelada de mineral removido. ¿Ya? Entonces, como le dije, la estimación de costos es básicamente una especie de aparte, pero acá estamos haciendo una pequeña estimación y viendo que las principales actividades de remoción o actividad que incurren en un gasto principal en lo que es la minería a tajo abierto es el costo de arranque. Arranque se refiere a la perforación y volado del estéril y lo que es la carga y transporte hacia la desmontera o hacia las canchas de mineral o central térmica. ¿Ya? Entonces, el cuarto paso es el cálculo de la rentabilidad. Entonces, para el cálculo de la rentabilidad, ya hemos hecho un cuadro, ya. Este cuadro me simula las 6 variantes, las reservas que ya hemos estimulado con, digamos, con algún software y también el ratio medio. Entonces, estas dos columnas o estas dos variables, seguramente lo he determinado con un optimizador de cualquier software, dependiendo de la cantidad o el ángulo de talud, la altura del talud, ¿ya? Y los diferentes parámetros que yo voy a ver al momento de hacer una estimación de reservas de una mina a tajo abierto, ¿ya? Entonces, para ello voy a divulgar lo que son los costos por tonelada de estas 6 variantes, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los costos que voy a incurrir? A ver, el costo del transporte de carbón, ya que hemos dicho que es de 450 pesetas por tonelada, ¿ya? En los 6 variantes va a tener el mismo costo. El costo de transporte igualmente. El costo, el costo de transporte, ¿ya? 650, ¿ya? De lo que es la trasladar el carbón hacia la central térmica. Lo que alguien tiene encendido su audio, a ver, Velar, Cristian Fernando Velarde, silencio. Cuidado con con el micro, ya. Ahora continuemos. Ya, costo de transporte y costo de restauración, ya que era costo de restauración de la mina y la escombrera o la desmontera, donde se acumula el desmonte, de 300 pesetas por tonelada. Acá tenemos un costo de traslado de desmonte. El costo de traslado de desmonte está en 250 pesetas por metro cúbico de desmonte removido. Como está en metro cúbico y yo quiero transformar a peseta tonelada, lo voy a multiplicar por el ratio medio, donde metro cúbico con metro cúbico se van a simplificar, me va a quedar, en este caso, pesetas por tonelada. Lo multiplico y básicamente me va a quedar estos costos. De 5.925 pesetas por tonelada me va a costar remover todo el desmonte. Ya para la variante 1, variante 2, para la variante 6. También el costo de amortización ya está ligado, como se ve en la fórmula, en este caso, al tipo de variante o a la infraestructura que va a tener esta variante. Hemos dicho que la variante 1, 2 y 3, dependiendo de la infraestructura que va a requerir, va a ser de 221.055 millones de pesetas. Por eso que lo multiplico con 1.000.000. Todo esto lo divido entre la cantidad de reservas que yo voy a extraer. Entonces, las reservas para las 6 variantes son diferentes. Entonces, simplemente sería la división de esta infraestructura, de esta inversión, entre la cantidad de reservas. ¿Ya? Entonces, tengo un costo de
pesetas por tonelada. Entonces, simplemente, el total sería la suma de todas estas actividades. Estas son las principales actividades que yo voy a incurrir en la explotación del mineral. Obviamente, si hago un análisis más detallado, voy a ver más costos, seguramente, costo de comercialización, costo de planta y etcétera, etcétera. Pero estamos considerando estos costos, ¿ya? Entonces, la suma de estos costos me va a dar este costo por tonelada. Hemos visto que hay un costo prácticamente fijo, que es el costo de propiedad, que va a ser de 200 pesetas por tonelada. Entonces, al final voy a tener un costo total de, sumado el costo total de que me va a hacer el servicio de la contrata, que va a hacer todos los trabajos de remoción, prácticamente de traslado y uso de equipos, maquinaria, y más el costo de la propiedad del terreno superficial. Entonces, acá simplemente la suma, ¿ya? Y el precio de venta. El precio de venta ya lo he calculado, ¿ya? Precio de venta, 8.880 pesetas por tonelada, que básicamente es el costo que he calculado, acá no donde prácticamente he usado lo que es las cenizas y los volátiles del carbón, pero en estado seco. ¿Ya? Yo tengo el precio por tonelada, el precio de venta del mineral, en este caso el carbón. Y el beneficio lo puedo obtener simplemente con la diferencia, ¿no? Beneficio en pesetas por tonelada sería simplemente la diferencia del precio de venta menos el costo total que también está expresado en pesetas por tonelada. Simplemente la diferencia me va a tener un beneficio de 968 pesetas por tonelada para la variante 1, 1.412 pesetas de la variante 2, 1.348 pesetas por tonelada para la variante 3 y ojo con la variante 4, 5 y 6. Si se dan cuenta, en la variante 4, 5 y 6, mi beneficio útil, ¿ya? Comparado con la variante 1, 2 y 3, es prácticamente casi del doble. Es por ello que al hacer este simple análisis, yo ya doy por descartado, ¿ya? Las tres primeras variantes, porque su beneficio, si se dan cuenta, tanto pesetas por tonelada o como beneficio global bruto antes de impuesto, ¿ya? Es mucho menor de lo que me da la variante 4, 5, 6. El beneficio global bruto básicamente es la multiplicación, ¿ya? De las reservas por por el beneficio útil, ¿ya? Entonces tengo un beneficio útil y comparamos con la variante 1, 2 y 3, que son en el margen de 500 a 730, de 1.565 millones de pesetas, 1.500 y 1.200 millones de pesetas. Entonces, ya doy por descartado estas tres primeras variantes. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál de estas tres variantes, 4, 5, 6, me va a dar el mayor beneficio o rentabilidad? A simple vista, yo podría ver que la variante 4, ¿ya? Me va a dar la mayor rentabilidad porque tiene el mejor beneficio en pesetas por tonelada y el mayor margen en beneficio global bruto, en millones de pesetas. Pero igual tengo que hacer un análisis. Entonces, el análisis que yo he realizado, ya primeramente, es hacer un gráfico de reservas. Entonces, este gráfico de reservas básicamente es transformar lo que son las reservas, la dividí entre 1.000, ya para trabajar en una escala de menor tamaño, en una escala de 420.000 toneladas de reservas a 700.000 toneladas de reservas, donde he visto que la variante 4, 5 y 6 tienen el siguiente orden de beneficio en millones de pesetas. Se puede ver que la variante 4 tiene un mayor margen, pero si se dan cuenta, yo a medida que reduzco mis reservas, ya puedo tener un margen mucho mayor con menor cantidad de reservas explotables. No son, porque el margen 4 ya está con 633.000 toneladas de reservas, pero yo con un margen menor de reservas puedo tener incluso un mayor margen de beneficio bruto. Entonces, para ello, ya el siguiente análisis que tengo que hacer es con el ratio medio, ¿ya? Con el ratio medio, yo tengo la siguiente gráfica.
donde igual en el eje de las X trabajo con las reservas, ya, y en el eje Y mi ratio medio. En el ratio medio, ya de estas tres últimas variantes, yo tengo simplemente las mismas ratios con los que he simulado o he trabajado, ¿ya? Y veo que se genera la siguiente gráfica. La variante 4, la variante 5 y la variante 6. Entonces me crea una gráfica, una línea de tendencia como se ve acá. Y esta es una línea de tendencia de un modelo politómico o polinomial, donde si yo aplico en el Excel la línea de tendencia, se ajusta. Vamos a ver acá. Formato de línea de tendencia es una línea de tendencia polinómica de grado 2, ¿ya? Donde la siguiente fórmula sería un Y, que me representa el ratio medio, igual a 0.00055258 X al cuadrado, que me representan las reservas, menos este valor de aquí, 0.04938, demás dígitos, multiplicado por X, que vendría a ser las reservas, más este parámetro, ¿no? Parámetro dimensional que es 26.7262. Entonces, si me doy cuenta con esta gráfico de ratio medio, a medida ya que yo incremento mis reservas, también mi ratio medio de desmonte se va a incrementar. ¿Y qué pasa cuando incrementa mi desmonte o el desmonte que yo voy a remover por cada tonelada de carbón que yo voy a extraer? Mis costos se incrementan. Es por ello que la tendencia de la variante 4 a la variante 5 es negativo, porque estoy aumentando o incrementando mi coeficiente o ratio de remoción de desmonte, ¿ya? El siguiente análisis que voy a hacer es que en dicha curva, o en esta curva, voy a crear algunos puntos sobre esta recta, ¿ya? Para determinar cuál es el margen, ya, de reservas con las cuales yo voy a obtener la máxima rentabilidad. Entonces voy a aplicar esta fórmula básica, que es el beneficio global bruto, que básicamente es igual al precio de venta del mineral, ya lo tengo calculado, que es 8.880 pesetas por tonelada, multiplicado por las reservas, todo esto restado con todos los costos que hemos visto, costos de arranque, transporte, ¿ya? Multiplicado igualmente por las reservas. Entonces, haciendo una sustitución simple, yo multiplico el precio de venta o las reservas menos el primer costo, que son 250 por el ratio medio y por las reservas. 250, y se recordarán, es el costo, y acá está, el costo de arranque, carga y transporte del desmonte hacia la desmontera o escombrera. Está en 250 pesetas por metro cúbico. Como está por metro cúbico, lo tengo que multiplicar por el ratio medio, que es 15.85 metros cúbicos por tonelada y por las toneladas totales que me da. En este caso, mis 5 puntos que yo voy a adicionar en esta gráfica van a ser las variantes A, B, C, D y E en las escalas de reservas de 500, 540, 580.000, 600.000, 650.000, que van a estar sobre esta recta, ¿ya? Entonces, aplicando, yo voy a tener el siguiente beneficio global bruto, ¿ya? 250 vendría a ser el costo del desmonte. Ahora, menos los 1.600 que veo acá, vendría a ser el costo de la extracción del mineral, en este caso el carbón. Si yo sumo estos valores, ya estoy sumando los valores de, acá está, 450, que es el costo de arranque carga y transporte del carbón, 650 de llevar el carbón a central térmica, 300 que vendría a ser el costo de restauración de mina y 200 el costo de propiedad. Si yo sumo 450 más 650 más 300 y más los 200, yo voy a tener un costo de ¿cuánto? De 1.600. Esto lo multiplico por la cantidad de reservas y todo esto lo resto menos el costo de inversión, que es de 257.000.55 millones de pesetas. ¿Y dónde está ese costo? Ese costo está acá, en la variante 456, que es el costo de inversiones, ya las inversiones restantes, por las variantes 4, 5, 6 que estamos analizando. Ya está.
Entonces, con esto, yo puedo determinar para estas 5 variantes que yo básicamente he hecho una estimación, he calculado un ratio medio. Este ratio medio le calculé en función a esta fórmula polinómica. ¿Ya? Esta fórmula polinómica, si se dan cuenta, tiene 3 variables o 3 coeficientes que los he puesto acá. 0.000552580, es el segundo coeficiente, 0.049 que está acá, y el tercero 26.72, ya con los demás dígitos. Entonces con ello he podido calcular un ratio medio aproximado, ¿ya? Y he podido calcular en base a ese ratio medio el beneficio global bruto. Entonces mi beneficio global bruto me va a entregar el siguiente gráfico, ¿ya? Que va a estar prácticamente anexada entre la variante 6, 4 y 5. Entonces, si yo hago mi gráfica de beneficio bruto, ¿ya? Hago mi gráfica de beneficio bruto, ¿ya? Como se ve acá, yo me puedo dar cuenta que entre la variante C y la variante E, yo puedo encontrar la máxima rentabilidad. Entonces, tengo un margen de reservas de 580.000 toneladas a 660.000 toneladas, ¿ya? De poder obtener el mayor margen de beneficio bruto. Entonces, mi simulación o mi estimación tiene que estar dentro de este rango. Entonces, cuando me pregunten o cuando haga mi estimación en base a seguramente más criterios económicos y detalles técnicos, yo voy a tener que aproximar mi estimación en este rango de valores que me va a dar el mayor beneficio bruto. ¿Ya? Para ello, pues se dan cuenta, por eso es importante trabajar con el ratio medio y tratar de aproximar o estimar valores que estén cercanos a mi variante, en este caso la variante 4, que es que parecía que me daba la mayor o el mayor margen, pero hemos visto que adicionando más variantes, puedo tener un margen mucho mayor y poder tomar una mejor decisión con respecto al beneficio o la rentabilidad que me va a generar mi simulación. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser el primer ejercicio con respecto al beneficio. Esta plantilla, ya lo voy a hacer, se lo voy a enviar a los delegados para que ustedes lo analicen, lo revisen, ¿ya? Como son ejemplos prácticos, ya que no solamente les va a servir para este curso, sino para cualquier simulación que vean, donde básicamente la principal variante que han visto de acá es lo que ustedes han calculado, las reservas. Y si hubiéramos hecho una simulación en el trabajo de investigación por una minería a tajo abierto, seguramente este dato también tenían que calcularlo, lo que es el ratio medio, que es la cantidad de desmonte que se va a tener que remover por cada tonelada de mineral que yo voy a extraer. Y los costos son costos que se estiman, ¿no? Básicamente. ¿Ya? Y con ello yo puedo determinar el margen de beneficio que yo puedo obtener. ¿Ya? Eso vendría a ser con respecto al caso de una mina a tajo abierto. ¿Ya? Esto se puede aplicar, ¿ya? A cualquier tipo de yacimiento, sea un yacimiento de cobre, de oro, de plata, incluso un polimetálico. Tendría que trabajar tanto con un precio equivalente y una ley equivalente, que sería la única diferencia con respecto a esa plantilla. ¿Ya? Entonces pasamos al segundo caso. Ya, este es el segundo caso. El segundo caso es la cubicación de un yacimiento polimetálico que vamos a explotar mediante el método de una minería subterránea. ¿Ya? Entonces, el objetivo del estudio que se presenta consiste en la evaluación de reservas de una masa polimetálica, ¿ya? Explotable exclusivamente por minería subterránea, dada su profundidad. ¿Ya? Esta ubicación formó parte de un tanteo preliminar de viabilidad realizada en el año de 1990. La masa estudiada estaba formada por sulfuros complejos conteniendo cobre, zinc, plomo y oro y plata. Tengo ahí 5 metales y pirita más. Pirita es el mineral que engloba todos estos metales. En ella pudieron diferenciarse dos niveles mineralizados de importancia desigual, denominados A y B, nivel A y nivel B. El nivel A está enriquecido con zinc y plomo
donde tiene una ley equivalente o conjunta que supera el 3%. Y el nivel B, que es un nivel más profundo, que contiene normalmente por encima del 1% de cobre. Entonces, para hacer la evaluación de reservas, tengo que seguir estos 6 pasos. Primero, definir una ley en cobre equivalente, ya que estoy trabajando con varios metales, ¿ya? Definir también una ley de corte, ya esto está en función básicamente en los costos, ya esto prácticamente es un cálculo aparte. Esta ley mínima se aplicó a los tramos de los sondeos, desechando aquellos que no llegaban a este valor. Entonces, yo he trabajado con, en este caso, en este ejemplo, con 17 sondeos, pero de esos 17 he descartado algunos que básicamente no cumplían con la mínima ley de corte. Adicionalmente, se aplicó un criterio de potencia mínima explotable. El cuarto paso es, se calcularon las potencias y leyes medias de cada tramo mineralizado. ¿Ya? Cuando hacemos las leyes medias, en este caso mi estimador o mi parámetro que me va a ayudar a ponderar las leyes van a ser las potencias, ¿ya? En cada tramo que se realizó el sondeo. El quinto paso se delimita el área de influencia de los sondeos. En este caso, delimitar los sondeos que tienen un margen que estén por encima de la ley de corte y evaluar lo que son las reservas y la ley media de todo el yacimiento en general, tanto el nivel A como el nivel B. Entonces, como les mencioné, como dato de partida, se disponía de 17 sondeos ya de investigación, muestreados y analizados para los metales presentes en la masa polimetálica. Entonces, primeramente, tengo que realizar el cálculo de la ley equivalente en cobre. Entonces, las cotizaciones de los metales beneficiables en el yacimiento fueron los siguientes durante el primer trimestre de 1990. En promedio, según las cotizaciones del mercado de minerales de Londres. El mercado de minerales de Londres o London Metal Exchange es un mercado internacional que se dedica actualmente también a lo que es la compra de metales, como son el cobre, el oro, el zinc, el plomo y la plata. Entonces, para aquel entonces de 90, el precio de los metales era este de acá. El cobre estaba valorizado en 1.479.75 libras esterlinas por tonelada, el zinc 863.49 libras esterlinas por tonelada, el plomo 513.11 libras esterlinas por tonelada y el oro en su precio internacional de 406.77 dólares la onza, donde la onza es una onza Troy, una unidad inglesa que está que la conversión es igual a 31.1035 gramos, ¿ya? Entonces, para aquel entonces los cambios monetarios durante ese primer trimestre, o ese mismo trimestre, fueron de cuánto. Una libra esterlina equivalía a 181.08 pesetas y un dólar equivalía a 109.24 pesetas. Entonces, los precios unitarios de los metales que resultaron se indican a continuación. Entonces, yo simplemente con estos dos datos, el precio y el cambio monetario, yo tenía un precio multiplicando estas 1.479.75 libras multiplicado por el valor de libras esterlinas en pesetas, lo multiplico y voy a tener un valor de 267.953 pesetas por tonelada de mineral que yo voy a tener en cobre. Igualmente para el zinc, para el plomo y el oro. En este caso el oro lo divido entre 31.1035 ya que voy a tener el valor en pesetas por gramo. Entonces acá tengo los precios unitarios ya expresado en toneladas, ¿ya? En diferencia del oro que está expresado en gramos. Entonces para ello también tengo que tener cuál va a ser la recuperación de los metales para, para cada tipo de metal. Entonces, para yo tener este dato, se tomaron de minas vecinas en funcionamiento, un dato de 1989. Como les dije, cuando hagan ustedes también trabajos de investigación que requieren de hacer una estimación, tomen como referencia siempre las minas que estén contiguas alrededor de una minera donde ustedes trabajan
o simplemente donde esté cercano ya a las operaciones de la unidad minera. ¿Ya? Entonces, para ese entonces yo tengo una recuperación metalúrgica de cobre de 53%, del zinc 83%, del plomo del 40% y el oro 70%. Entonces, a partir de esto yo puedo calcular una ley equivalente en cobre, ¿ya? Con estos datos. Entonces, yo voy a trabajar, ¿ya? En este caso para mi ley en cobre, voy a tener la misma cantidad de recuperación metalúrgica, 53%, multiplicado por la ley en cobre. En zinc voy a sacar un tanto por ciento también, ¿ya? Donde voy a tener en el numerador el contenido o el precio del zinc dividido entre el precio en cobre, ¿ya? Multiplicado, ¿ya? Por la recuperación metalúrgica, que es 83%. Al final voy a tener un contenido en cobre de 0.484, ¿ya? Multiplicado por la ley en zinc. En el caso del plomo igualmente, voy a dividir el precio del plomo entre el precio del cobre multiplicado por la recuperación metalúrgica, y voy a tener una recuperación promedio ponderado de 0.139% multiplicado por la ley de plomo. Y para el oro igualmente voy a dividir el precio del oro entre el precio del cobre, ¿ya? Multiplicado por la recuperación metalúrgica expresada en porcentaje. Voy a tener una recuperación promedio de 0.363 multiplicado por la ley de oro en gramos por tonelada. Entonces, al final voy a tener esta ecuación para mi ley equivalente. Entonces, para cualquier ley equivalente que voy a tener de cobre, de zinc, de plomo y de oro, voy a aplicar esta fórmula, ya una fórmula polinómica, y voy a tener una ley equivalente. Entonces, mi segundo paso, el primer paso, ya calculé una ley, ya tengo la fórmula para calcular la ley equivalente en cobre. ¿Ya? El segundo paso es tener los criterios de selectividad. En este caso, la ley de corte. La ley de corte que se ha estimado para aquella mina es de 1.3% de cobre equivalente. Entonces, todo metal que esté por encima de 1.3% equivalente en cobre va a ser mi primer filtro. El segundo filtro es la potencia mínima explotable de 4 metros. Esa va a ser la potencia mínima que yo voy a tener que explotar para mi yacimiento. Pero acá se dice que se consideraron tramos que siendo menores de 4 metros, es decir, que rompía con la segunda regla, pero que tenían una ley mayor del 1.3%, aún minando en estéril a dichos 4 metros o múltiplo de 4 metros. ¿No? Ya tengo claro mis criterios de selectividad, más que todo la ley de corte. ¿Ya? El cálculo de potencias y leyes. Entonces, hemos aplicado para este estudio 17 sondeos y se concluyó que con tan solo 9 de ellos contenían tramos explotables. De estos 9 hemos verificado que los 9 sondeos están por encima de una ley de corte equivalente a 1.3%. Y es por eso que se ha descartado los restantes 8. La definición del campo explotable se realizó trazando en planta la superficie envolvente de los sondeos mineralizados. La superficie real del yacimiento, medida con planímetro, es de 101.200 metros cuadrados. Esa vendría a ser la superficie real del yacimiento, expresado en metros cuadrados. Los tramos explotables de los niveles mineralizados A y B, deducidos de los sondeos, se muestran en las tablas 6.13 y 6.14, que son las leyes metálicas del nivel A y del nivel B, indicándose las leyes unitarias en los distintos metales, la ley en cobre equivalente y sus potencias. Entonces, este dato lo tengo de los sondeos. Tengo la ley del cobre, tengo la ley del zinc, la ley del plomo y la ley del oro. Y con la fórmula que tengo acá arriba, que acabo de estimarlo, esta fórmula de ley equivalente, hago el cálculo de la ley equivalente para cada sondeo. Para cada sondeo aplico la ley equivalente.
donde si se dan cuenta, mis 9 taladros, los 9 taladros están por encima de la ley de corte 1.3. Igualmente para el nivel B, he cogido solamente 3 taladros que estén por encima de la ley de corte, con la ley equivalente. Entonces, para este primer nivel A, he calculado un parámetro de 2.52% de ley media de cobre, ¿ya? Y para el nivel B, una ley de 1.80% de ley de cobre. Obviamente las potencias de cada sondeo lo tengo acá, ¿ya? Este es un factor ponderador que he estimado, igualmente aquí. ¿Y cuál vendría a ser la ley media de estas dos zonas? Simplemente aplico la ley media, que vendría a ser la sumatoria de las leyes por las potencias dividido entre la sumatoria de potencias, que me da un valor de 2.45. Multiplicado básicamente esta ley 2.52 por 3.36 más 1.80 por 38. Todo esto dividido entre la sumatoria de 336 más 38. Ese valor me ha dado 2.45. ¿No? O sea, acá 2 puntos, en este caso la ley media 2.45, 45% con una desviación típica ya de 0.468%. ¿Cómo hago para calcular la desviación típica? Normalmente Excel tiene una fórmula que es desviación estadística.m y pongo el rango del conjunto de datos y me calcula una desviación típica aproximada, en este caso de 0.49 y 0.162. 0.49 y 0.132. Casi por ahí. O sea, para calcular hay bastantes fórmulas, es un método fácil. También pueden calcularlo con el método que hemos visto, bueno, que han visto seguramente en su curso de estadística, para calcular la desviación típica para un conjunto de datos de muestreo. ¿Ya? Entonces, una vez que yo tengo ya mi ley media, ¿ya? Entonces, de lo que voy a hacer, puesto que la distribución de leyes era aproximadamente simétrica, si ustedes hacen o aplican lo que es la campana de Gauss, para esta distribución de datos se van a dar cuenta que estamos trabajando con leyes que se asemejan o se aproximan a la simetría, ¿ya? El error de la estimación de la ley media se calcula aplicando la distribución del t-students para una muestra, para un número de muestras de 12, según la expresión. Entonces, la distribución t-students es una herramienta estadística para determinar el error estadístico en función al nivel de confianza con la cual yo estoy trabajando mis datos. Entonces, en este caso, el error de estimación está con más menos la tabla t-student para n-1 muestras, coma, alfa medios, que vendría a ser el error de estimación entre 2, multiplicado por la desviación típica dividido entre el número de muestras. Todo esto a la raíz cuadrada. Entonces, para un nivel de confianza del 95%, alfa medios vendría a ser la diferencia 1 menos alfa medios de 0.975% de errores de nivel de confianza. ¿Ya? Entonces, para ello, yo trabajo con mi tabla de T-Students. La tabla de T-Students, al igual que la gráfica de distribución estándar, trabaja con niveles de confianza. En este caso, un nivel de confianza aceptable es del 0.95 para arriba, incluso 0.90 también, donde estoy trabajando con 11 datos, ¿ya? Y con un nivel de confianza de 0.975, donde me da un valor de t de 2.2010. Entonces, este valor de 2.20, con ello puedo obtener que mi error de estimación, que es más o menos 297% en contenido. Entonces, este error de estimación lo divido entre 2.44 y me da un porcentaje de 12.2% de porcentaje de la ley media. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Con este dato, que me dice que de 2.44% que yo he estimado, o 2.45 porcentaje de mi ley media, de mi nivel A y mi nivel B, de este 2.45% en ley equivalente en cobre,
yo voy a tener un error en la estimación que he realizado del 12.12%. ¿Qué quiere decir? Que mi valor va a estar entre los rangos de cuánto. 2 multiplicado por 12.2 entre 100. Entonces, mi ley media va a estar entre estos dos rangos. Igual, esto más este valor, igual, esto menos este valor. Porcentaje. Entonces, mi ley media va a estar entre estos dos valores, entre 2.15 y 2.75. Ese va a ser mi valor por la cual voy a tener un nivel de confianza del 95%, ya que va a estar comprendido entre esos valores. Entonces, si yo hago una simulación o un análisis de sensibilidad, va a ser entre estos dos rangos de valores, o estos tres rangos que digo, ¿ya? Una vez que tengo este dato ya prefijado como mi ley media, puedo hacer el cálculo de las reservas. Entonces, ¿cómo hago el cálculo de reservas? Las reservas se evaluaron calculando la potencia media de los 9 sondeos y multiplicándola por el área cubierta por estos. Entonces el área hemos visto que es de 101.200 metros cuadrados. El área, por ejemplo, si ya en el software hacen el modelamiento geológico, ya pueden calcular el área, incluso ya el volumen. ¿Ya? Al resultado se le afectó con un coeficiente reductor por fallas y esterilizaciones, un factor de reducción de 0.785 y de la densidad uniforme para todo el mineral, que es de 4.5 gramos por centímetro cúbico, que es la densidad de todo el mineral equivalente. Entonces acá básicamente aplico la fórmula, reservas es igual a la sumatoria de todas mis potencias dividido entre 9, ¿ya? Dividido entre 9 multiplicado, esto básicamente me da la potencia promedio dividida entre 9, multiplicado por 101.200 metros cuadrados, multiplicando potencia por el área me da un volumen ya en metros cúbicos, y lo multiplico por el factor de reducción de 0.785, que es una pérdida por fallas y esterilizaciones, y esto lo multiplico por 4.5, que vendría a ser la densidad. Multiplicando estos factores voy a tener una reserva de todo este yacimiento de 14.855.654 toneladas de este yacimiento polimetálico, ¿ya? Donde si yo analizo o realizo una tabla, ¿ya? Voy a deducir que para el nivel A voy a tener una estimación de reservas de 13.346.256 toneladas, y para el nivel B 1.509.398 toneladas. Sumados ambos, me da el valor analizado inicialmente de 14.000, con una ley media de 2.44%. Entonces, este es un caso también práctico para un yacimiento polimetálico, donde no solamente he hecho la estimación de reservas, que sí, sino también a esta estimación de reservas le he hecho un análisis estadístico, donde a un nivel de confianza de mi estimación le he parametrizado bajo dos rangos, de 2.15 y 2.75. ¿Ya? Entonces, esos serían los casos prácticos que quería ver con ustedes. Que en el examen práctico vamos a ver ejemplos similares. Por eso que esta plantilla en Excel se la voy a pasar a sus delegados para que se los compartan, lo analicen, ¿ya? Y vean que no es cosa de otro mundo. Es algo simple, pero si lo trabajamos con miles y millones de datos, como hemos visto en el trabajo de investigación, donde hemos hecho la simulación con bastantes taladros y bastantes muestras, yo necesito de un software. Pero para un caso práctico, simplemente trabajar con estos datos, puedo calcular una ley media, la cantidad de reservas, y con ello incluso también calcular la rentabilidad que va a tener el proyecto. ¿Ya? Entonces esta plantilla se la voy a compartir. La siguiente clase vamos a ver un poco de lo que es el sistema de clasificación de reservas y recursos, y con ello estaríamos ya terminando prácticamente esta tercera unidad, y la siguiente semana ya estaríamos viendo lo que es el examen. ¿Ya? No sé si habría alguna pregunta, alguna duda.
Ingeniero, ¿nos va a estar brindando ese Excel? Sí, eso ahora nomás terminando la clase, se lo voy a enviar a ti, Alexis, y también a Roland para que eso lo compartan con los demás compañeros. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Ya no habría ninguna duda. Ya. Entonces, mañana nos vemos. Si hubiera también cualquier consulta, mañana lo resolvemos. Ya estamos quedando, entonces, mañana a ver una parte teórica y con ello terminaríamos esa tercera unidad. ¿Ya? Que tengan una buena noche. Nos vemos el día de mañana.